tal, amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua, edición que compartimos con Miguel Campos Marcenaro, para hablar un poco acerca del COVID, los alcances del COVID a nivel mundial. Por ejemplo, ahorita, antes de entrar al programa, conversábamos sobre un tema muy interesante, me parece a mí, que es la dirección de los países, es decir, el liderazgo en los países y cómo ese liderazgo ha tenido impacto en poder responder, digamos, de manera satisfactoria o de manera positiva a la pandemia, pues especialmente en el caso de los países que son liderados por mujeres. Por ejemplo, por decir algo de lo que hemos estado conversando y de lo que vamos a conversar en el programa. Gracias, Miguel, por estar con nosotros. Gracias a vos, Néstor, por invitarme. Ok, pasamos ya los 2 millones, hace poquito, hace 10, 11 días habíamos llegado a 1 millón. Tenemos prácticamente 3 meses y medio pasaditos, los 3 meses y medio desde que apareció el primer caso, desde que se notificó el primer caso de afectación por el COVID-19 en el planeta, y ya llegamos a los 2 millones de personas diagnosticadas con COVID. Sí, mira, Néstor, realmente las cifras son pavorosas, ¿verdad? A nivel mundial, ayer a las 12 de la noche que yo hice el corte de la información del mapa que tiene la Universidad Johns Hopkins, que me parece que es una fuente confiable, ¿verdad? A las 12 de la noche había 1.982.000. Sí. Si revisas hoy, porque eso está en tiempo real, ya superamos los 2 millones efectivamente. Y ayer habían 126.753 fallecidos, y esa cifra se ha seguido incrementando. Pues ya andamos por los 130.000. Sí, a esta hora, a las 1:11 de la tarde de este miércoles 15 de abril, la Johns Hopkins ya tiene 2.008.850 diagnosticados, 129.045 muertos en 185 países y regiones. Estamos hablando de que aumentaron desde las 12 de la noche hasta ahorita las 12 del día, por así decirlo. Más de 8.000 casos. Sí, pues... casi los 9.000. Sí, ¿verdad? Lo cual resulta impactante, y de fallecidos, ¿verdad? Estamos hablando de 126.000 contra 129, son más o menos 3.000 más. Sí, casi 3.000, sí. ¿Verdad? 3.000 muertos más, pues. Sí. ¿Verdad? Ahora, yo tomé una muestra de esos datos de la Johns Hopkins y no fue aleatoria, porque aquí no te sirve mezclar, digamos, Francia, Estados Unidos con otros países de África que tal vez no ha llegado mucho, ¿verdad? Entonces no es aleatoria el muestreo, sino que el muestreo es más estratificado. O sea, tomé 15 países, los primeros 15 países que tienen más contagiados, porque ellos son los que están marcando el paso, como dicen, son los que tienen mayor peso específico y son los que te van a determinar las tendencias, el comportamiento y lo demás. Entonces, Estados Unidos tenía a las 12 de la noche 609.422 contagiados. Uh-huh. Diagnosticados, yo digo diagnosticados con COVID. Bueno, sí. Están... y comparado con su población, tiene una tasa de contagio del 0.19. O sea que también hay cierta esperanza, ¿verdad? Porque si sacas la relación entre los contagiados y la población total, no llega ni al 1%. Y dentro de los 15 países que tomé la muestra, no llegan ni siquiera al 0.5%. O sea, no llegas al 1%, es 0.5%. Sí. No llegas a esa cifra, lo cual pues llena de esperanza al mundo, ¿verdad? De que pues todavía si la tasa de contagio fuera mayor, pues esto sería una catástrofe. De hecho, sí, el coronavirus tiene de rodillas a las principales economías del mundo, porque resulta que esas 15 que yo mostré
¿verdad? Que son Estados Unidos, España, Italia, Alemania, Francia, Reino Unido, China, Canadá, Brasil, Rusia. Y ahí prácticamente es el G8 ampliado, ¿no? Es el G8, sí. ¿Verdad? Los tiene de rodillas, ¿verdad? Ahora, hay una tasa de letalidad. Es cuántos se han muerto, cuántos han fallecido de los que han estado contagiados. Pues porque el que fallece y no está contagiado no murió por coronavirus, sí. ¿Verdad? Resulta que Estados Unidos también tiene la mayor cantidad. Ayer a las 12 de la noche, el corte de hoy, que yo lo hago a las 12 de la noche, los cortes, sí. Eran 26,000 fallecidos, ¿verdad? Para una tasa de letalidad, le llamo yo, de 4.3. O sea, 4.3 es una tasa manejable. Triste sería, digamos, la tasa del Reino Unido, que tiene una tasa de letalidad de 12.8, o sea, casi 13. O sea, que de cada 100 contagiados, 13 se le mueren a Inglaterra, al Reino Unido, lo cual es pavoroso, ¿verdad? Sí. En cambio, pues, en los Estados Unidos está el 4, y si es Alemania, está el 2. Entonces, quería un poco hacer énfasis en lo que me decías. Resulta que aquellos países donde los mandatarios, primeros ministros, presidentes, ¿no? Donde el liderazgo del país, liderazgo es femenino, país, sí. Y te hablo de Islandia, Finlandia, Neozelanda, Alemania, ¿verdad? Pues por darte los casos más connotados, pues sus dirigentes, sus mujeres líderes, pues tienen un liderazgo fuerte y han tomado las medidas apropiadas y han tenido un mejor manejo, tanto en el contagio como en los fallecidos. O sea, se ve que las mujeres pues se inclinan y están más de cara a la parte de la vida, a la parte de la salud, la parte de lo social. Eso es lo que más les motiva. Sin embargo, te encontrás casos lamentables como el Brasil con Bolsonaro, diciendo pues que no importa, que siempre han habido epidemias, pandemias y todo, y siempre se va a morir gente, pero que la economía no se puede parar. Además que el brasileño no le pasa nada. Además, sí. Pero lo extraño también es que aquí han habido algunos personajes que comparecen en la televisión diciendo, sí, el país no se puede parar, pues si se va a morir que se muera, pero sigamos nosotros trabajando adelante, pues como que fueran los grandes empresarios exitosos, ¿verdad? Y yo te pregunto, bueno, quiere decir que a este tipo le importa más contar dólares que contar muertos. ¿Cómo es la cosa? Pues, ¿dónde está la ética empresarial de este tipo? O sea, está como el de México. Este señor Salinas Pliego, que es el dueño de TV Azteca, dijo, no podemos seguirlo. Y lo siguió también un diputado guatemalteco. O sea, que mentalidades así también las encontrás en otros lados, ¿verdad? No solo aquí, que te dicen, pues, sigamos pues, el país no se puede parar, la economía, estamos perdiendo. Pero bueno, el mismo presidente Trump hace un par de semanas pensaba que este lunes ya reabría todo. Pues. Claro, sí, él estaba cantando victoria por una cosa. Él tenía por lo menos una buena tasa de rehabilitación. O sea, su tasa de rehabilitación, o sea, los que salen vivos y superan el coronavirus. Los que ya son declarados recuperados. Los que ya pasaron toda la sintomatología y demás. Exactamente, es del 8.2. O sea, es el doble, él salva el doble de los que se le mueren. Y entonces vos cantás victoria con ese índice, pues, ¿verdad? Te mueren uno, pero salvas dos. Obviamente hay casos como el de Alemania, pues, ¿verdad? Que la tasa de rehabilitación es del 55%, pero volvemos a lo mismo, es Merkel, ¿verdad? Sí. Entonces, en cambio, el caso del Reino Unido es lamentable. Su tasa de rehabilitación es 0.3, o sea, no llega al 1. Quiere decir que en Inglaterra, de 300... Para salvar uno, mueren 3. Debes de tener 300. De 300 tipos contagiados, solo logras salvar uno. Sí. Ya, o sea, y bueno, y casi se va, ¿verdad? El primer ministro casi se va ahí. Sí, pero eso tiene que ver también con los tiempos. Es decir, no todos estamos medidos en el mismo tiempo. Aunque la enfermedad tiene un tiempo específico de afectación en las personas, ¿verdad?
Cuando yo hablo del tiempo me refiero al tiempo de inicio de la enfermedad en cada país. En Inglaterra empezó más tarde que en Estados Unidos. Sí. Es más peligroso porque quiere decir que la ola, el tsunami no ha reventado todavía. Entonces, si empezó después de Estados Unidos y en Estados Unidos, mira cómo ha reventado la ola. Pero eso también depende con la respuesta que ha dado cada país. Volvemos a lo mismo. Boris Johnson dijo, no es cierto, aquí no pasa nada, hay que mantener abierta la cosa. Bueno, ahí están los resultados. Bolsonaro ya en Brasil viene subiendo vertiginosamente también la tasa de contagio. Ahora, ¿por qué se pone énfasis en la tasa de contagio? Porque lo fundamental es que no te contagies. Y por eso todas las medidas pues, de aislamiento, de aseo, de protección y demás. Porque una vez que estás contagiado, ¿verdad? Tenés 15 días, ¿verdad? 3 semanas para saber si te morís o no, ¿verdad? Y es más caro y más costoso y supera la capacidad, el modelo supera la capacidad que tiene el modelo de salud. Eso es lo grave. ¿Verdad? No encontrás ventiladores, entonces te morís. Ahora, lo que pasa es que esto es, de alguna manera es relativo. Pues me parece a mí que de alguna manera esto tiene alguna relatividad porque, a ver, según los datos que yo tengo del total de casos activos que hay en este momento en el mundo, un 96% se encuentra en una condición media, digamos, ¿no? Es decir, están estables. La mayoría de ese 96% ni siquiera está en el hospital. Sí. Ni siquiera está en el hospital. Solamente hay un 4% de los casos activos, 1.400.000, que son los casos activos, 51.000 personas están en estado crítico. Es decir, que están requiriendo de atención hospitalaria. Ya no es solamente atención médica, porque cuando aquí hablamos de casos activos, todos están bajo supervisión médica. Todos, absolutamente. Lo que pasa es que los críticos están en hospital. Claro, pero es que a eso voy. Sí. Esos críticos que vos señalás, que son apenas 51.000, ¿verdad? Son los que tienen descalabrado el sistema sanitario mundial. Son los que han colapsado. Sí. O sea, quiere decir que sus sistemas de salud de los distintos países no estaban preparados, no estaban aptos para atender un volumen de pacientes así. Ese es el punto. Entonces, la primera lección aprendida, que creo que nosotros, pues la humanidad tiene que ver, es dedicarle más tiempo, más recursos, ¿verdad? Y cuando te hablo de recursos, te hablo de 3 tipos: económico, tecnológico y humano, ¿verdad? Sí. A la salud y a la educación, que por ejemplo, aquí a la diversión y el deporte. Porque además resulta vergonzoso, ¿verdad? Que personas como Floyd Mayweather, que ha ganado millones de millones solo por boxear o por correrse en el ring, ¿verdad? Porque tampoco boxea. No se ha pronunciado. Con varios Mayweather que te van a... No se han pronunciado y decir, yo pongo 1 millón para esta gente. En ese sentido, a mí me gustó mucho la declaración de una médico española, que dice, bueno, señores, ahí están los futbolistas. Sí, vayan a pedirles a ellos. A los que les pagan millones, a nosotros nos pagan 3.000 euros. Una tontera comparados con esto. Díganle a estos que lo salven entonces. Así es. Sí. Estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo. O sea, te invita a la reflexión de que no puedes seguir despilfarrando recursos, ¿verdad? En áreas o en rubros, en sectores que no son vitales para la humanidad, ¿verdad? Fíjate que en ese sentido, lo que estabas diciendo, me encontré yo con datos acerca de la cantidad de médicos por 100.000 habitantes. Cuba es de los países que tiene más médicos en América Latina y posiblemente en el mundo de los que tiene más médicos por millar de habitantes. Tiene 8 médicos por cada 1.000 habitantes. Yo pensé que era más. Pues, es nada, porque 1.000 pacientes para 8 médicos. Lo que pasa es que no se enferman 1.000 de un solo, pues, pero bueno. Claro, pero cuando es pandemia, sí. Cuando es pandemia es más probable que tengas a los 1.000 enfermos. Pero te encontrás, por ejemplo, Estados Unidos tiene 3 médicos por cada 1.000 habitantes. No, sí, que el sistema de salud en Estados Unidos podrá ser moderno, pero no es suficiente, no es el mejor. ¿Verdad? En eso, nosotros en Nicaragua andamos por 2 médicos por cada 1.000 habitantes. Esto se ha puesto en evidencia.
¿verdad? Y ojo, ¿verdad? Hay que también procurar como no politizar esto, ¿verdad? Porque si ya le empezás a meter componentes políticos, pues también vas a sacar tus reflexiones, ¿verdad? Aquí, digamos, pues me parece a mí que la lección aprendida es que hay que ponerle ojo, ponerle atención y dedicar más esfuerzo, más trabajo, más recursos al sector salud que a otros sectores. Sin política, sin política, muy fríamente, ¿qué es lo que ha ocurrido? Porque ciertamente, y desde el principio se ha dicho que el COVID-19 tiene una tasa de contagio bien alta. Es agresivo. ¿Ah? Es un virus muy agresivo y muy contagioso. Eso se ha dicho desde el principio. ¿Ah? ¿Qué es lo que le pasó al mundo? Sin política, viéndolo fríamente, que nos dio o nos está dando cualquier cantidad de cachetada el coronavirus. Dejo la pregunta para después de una pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Estamos conversando con Miguel Campos Marcenaro. Antes de la pausa preguntaba yo, ya sin quitando política, que si esto es izquierdas, derechas, capitalismo, socialismo, lo que sea. Nos está agarrando el COVID y nos está cacheteando al planeta entero. ¿Ah? Sabiendo cómo era, porque desde el principio se supo cómo era, se sabía que esto era virulento, como se dice popularmente, es decir, era altamente contagioso. Y sin embargo, ha corrido como pólvora. Bueno, creo que responde a varios factores. Uno es siempre creer que a uno no le va a pasar, ¿verdad? Ve, no hagas eso, que eso pasa. No andes en moto, por ejemplo, no te cruces el alto. Les pasa a otro, yo sí me lo cruzo y no pasa. Hasta que se cruzan el alto. Toda la vida me he cruzado el alto y nunca me ha pasado nada. Nunca me ha pasado nada, ¿verdad? Sí. Hay una subestimación y eso es malo, ¿verdad? Nunca hay que subestimar. Siempre es mejor pecar por exceso. Segundo, estaba en una época, y ahí recordemos que esto empezó en diciembre en Wuhan. Diciembre es una época de reales, ¿verdad? Se mueve mucha plata. Entonces, declarar pandemia, declarar problemas, te dicen no, y ahí dejamos de ganar, pues no nos conviene. Entonces se fue incubando, hasta que llega marzo, ya no se puede seguir ocultando y estalla, ¿verdad? Que han habido voces de alerta, sí, pues las hubo, pero nadie les hizo caso, de todos modos, ¿verdad? Y bueno, comenzaron en Europa, en Italia, 8 casos, en España, 3 casos. Son casos aislados, ¿verdad? Cuando comenzás a decir institucionalmente, pasó esto, no, es que es un caso aislado. Lo que querés es tapar el mal, tapar los errores, tapar el cáncer, pues, o hacerlas del gato, ¿verdad? Y entonces, o hacerlas del avestruz, ¿verdad? Entonces, eso no contribuye porque eso se sigue incubando, se está enquistando hasta que se hace más grande y ya no lo puedes tapar y estalla. Pero de alguna manera negar el hecho como tal es más una respuesta política que una respuesta científica, al final de cuentas. Claro, sí. pero vos sabés que las decisiones de política no son los científicos ni los que la toman. Sí, porque sino, es decir, yo he conversado con muchos médicos y los médicos me dicen, mira, aquí en Nicaragua, un caso de poliomielitis que aparezca hoy en Nicaragua es un brote epidemiológico que tiene que ser tratado inmediatamente. Exactamente, ¿sí? Exactamente. Sí. Entonces, vos te encontrás, por ejemplo, con que le dicen a Estados Unidos y él te dice, no vamos a pasar, estamos preparados, estamos protegidos, sin medir el tamaño, la dimensión de la pandemia. Ahí están los resultados, pues son los líderes ahora de contagiados y de fallecidos, ¿verdad? Pues, y no nos debe alegrar, pues, porque es un mal que está acechando a la humanidad, ¿verdad? Y decir, mira, que no, pues, es preocuparnos porque también, si eso les pasó a ellos, que supuestamente, pues, tienen recursos y todo lo demás, que no te podrá pasar a vos que no los tenés,
O sea, pensar también que esa ola no llega hasta ahí. Esos vientos que soplan ahí no llegan ahí, ¿verdad? Te puede dar coletazos a otros países, que es lo que se teme, ¿verdad? Porque esto no ha avanzado de forma pareja, homogénea, sino que unos países, digamos, son más aventajados, por así decirlo, que otros. ¿Verdad? Sí, pues porque, es decir, a ver, si hacemos un poquito de memoria de estos 3 meses y medio de historia, se detectó el primer caso, se anunció en los primeros días de enero que había una neumonía atípica, porque todavía no se hablaba del coronavirus como tal, o no se hablaba del COVID, más bien que se decía que era producida por un coronavirus, en una ciudad china hasta este momento para nosotros, para nosotros el promedio de las personas desconocida, ¿no? Sí. Porque Wuhan es una ciudad industrial importante china, pero para nosotros desconocida, sí. ¿No? Y empezaron algunos países asiáticos principalmente a reportar contagios. A reportar contagios. Taiwán, Singapur. Taiwán. Sí, Taiwán, Singapur. Creo que Corea del Sur reportó también contagios en esos primeros días de enero. Pero era como muy asiático. Es que lo que pasa es que esto es como un murciélago. Y ese es el gran problema, que comen murciélagos. Y le echamos la culpa a los murciélagos, ¿verdad? Sí. O a la costumbre, a la tradición cultural asiática sobre su alimentación, se le echó la responsabilidad. Más tarde se descubre que al ser tan contagioso, en este mundo globalizado en el que transitamos prácticamente sin frontera por todo el mundo, empiezan a exportarse casos ya fuera de Asia o fuera de la Asia lejana para nosotros, y se van, por ejemplo, para el Medio Oriente, porque uno de los primeros países afectados es Irán, sí, que se dispara además. Bastante. Se dispara en el primer momento, ¿no? Sí. Y luego Europa. Ya para finales de enero, inicios de febrero, ya Europa estaba reportando sus primeros contagios. Por ahí va más o menos caminando la historia. Si vos te fijas en el mapa de la Organización Panamericana de la Salud, para América, ellos tienen establecidas las líneas de los contagios, de cómo se importó en América el COVID, y la mayoría viene de Europa. Sí, claro que viene de Europa. Sí. Hay alguno por ahí que es asiático, pero la mayoría es de Europa. Y algunos de Estados Unidos, porque Estados Unidos fue también muy temprano en América que empezó a reportar casos, ¿no? Pero básicamente era de Europa donde nosotros importamos casos. Claro, donde vos ves la ruta, si haces la trazología, bueno, y ahí vos ves que está golpeando Nueva York, que es puerto del mundo. Sí. Y California también. California es el puente con Asia. Entonces, es lógico que por ahí venga la principal ruta de contagio, ¿verdad? Pero te decía lo siguiente, no sé si completé la idea. Bill Gates, pues, uno... bueno, sobre las respuestas sí, y las visiones, sí. Que ha sido, digamos, varias veces, pues, varios años ha estado en primer lugar como el hombre más adinerado del mundo. Cuando escuchó a Donald Trump esa posición, y cuando he escuchado a otros empresarios, lo que ha dicho es: no puedes contar dólares pasando por encima de cadáveres. Me llamó mucho la atención, ¿verdad? Ver que una persona con tanto dinero, que debería ser el primero en decir estoy perdiendo, no, sin embargo no fue así. Más bien destinó un extra a la fundación Bill Melinda Gates para seguir o para profundizar las investigaciones. Él ha cooperado mucho en materia de salud. La fundación ha estado involucrada de alguna manera también en este tipo de temas. En las redes se habla mucho de un ejercicio que se llamó Pandemia, justamente en el el tercer trimestre del año pasado en los Estados Unidos. Sí. Un ejercicio en el que estuvo la Johns Hopkins, estuvo la fundación Bill y Melinda Gates. Es más, te voy a decir, Nicaragua ha sido beneficiada con la cooperación de la Fundación Bill Gates, ¿verdad?
ha llevado 2 o 3 proyectos regaladitos, $1 millón que le han dado en un proyecto mesoamericano, pues no solo Nicaragua, sino Mesoamérica, y donde dicen, bueno, si cumplís con esto, el año siguiente te vuelvo a bonificar con otro monto similar, ¿verdad? Y lo que te quiero decir, pues, con esto es que Bill Gates, pues, obviamente tiene interés en ganar cada vez más reales, como todo empresario, pero tampoco escatima recursos para reorientar hacia otros sectores, pues, ¿verdad? Algunos otros lo han seguido, ¿verdad? Pero los lamentables han sido los deportistas, ¿verdad? Eso que dijiste de la doctora en España es cierto, pues bueno, dicen, a mí me pagan 3,000, vayan a buscar a futbolistas, pues vayan a buscar a Messi, que lo que donó creo que fue $1 millón, y da risa, es irrisorio, porque es más lo que evade de impuestos que lo que donó. Sí. Entonces, dejan mucho que desear. Sí. Pues. Sin embargo, te cuento que la Organización Mundial de la Salud anunció, hará cosa de 3 semanas, más o menos, un mes, anunció, tenían un convenio con la FIFA para temas de salud, ¿verdad? Y entonces con el COVID tuvieron que reorientar el proyecto y empezaron a dedicarlo al coronavirus como tal, ¿no? Entonces involucraron, y eso me dejó de repente asombrado, 18 futbolistas conocidos a nivel mundial. 18 futbolistas. ¿Cuántos futbolistas conocidos a nivel mundial hay? Sí, pero 18... Un centenar. Claro, pero eso te iba a decir, 18 es nada comparado... Es nada. Y entonces se involucraron 18 futbolistas en mensajes que tienen que ver justamente con la prevención, las medidas de prevención y demás, ¿no? Que es una nada, pues. Al final de cuentas es una nada. Es más marcar tarjeta, me parece a mí. Aquí estuvimos, pues. Hicimos. Sí. ¿No? Sí. ¿Qué otra cosa? Vamos, hacemos una pausa. Nuevamente en esta edición de Adelante Nicaragua. Conversamos con Miguel Campos Marcenaro. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Estamos conversando con Miguel Campos Marcenaro a propósito del COVID-19, el coronavirus. Decíamos que bueno, para hablar del coronavirus había que quitar política de por medio. Sin embargo, hay muchas decisiones políticas que son las que principalmente han afectado o han sido las permisivas para que estemos donde estamos en este momento, ¿ah? Que tienen que ver no solamente con la respuesta hoy, sino con las acciones de ayer. Decíamos, por ejemplo, que una de las grandes lecciones que nos puede dejar esto es la inversión país por salud y educación, por encima de cualquier otra inversión. Totalmente. ¿Ah? Y esa es una decisión totalmente política. No estoy hablando de ideológica, es una decisión política, es decir, de una decisión de políticas públicas. A ver, cuando yo te digo que no le metamos la política, es que no nos inculpemos unos a otros desde una perspectiva política. Ese es el punto. Que la política tiene que ver en esto, obviamente, sí. ¿Verdad? Una lección que nosotros podemos sacar y que nos va a ayudar no solo para el coronavirus, pues, sino para otro tipo de enfermedades y contagios, son los hábitos de higiene, de aseo, ¿verdad? Buscar las manos, bañarse, la ropa, o sea, es una lección, es algo, un plus que podemos, un valor agregado, pues, que nos puede dejar esta experiencia con esta pandemia, porque lo fundamental es la evasión. Siempre lo mejor, ¿verdad?, es prevenir, ¿verdad?, que tratar, ¿verdad?, que curar, pues. Siempre no corres riesgo, es más barato, obtener mejores resultados, porque lo poco que se logró, digamos, contagiar críticamente y que requiere atención hospitalaria, sí vas a tener capacidad. Pero si el nivel de contagio es tal que después atiborras los centros hospitalarios,
ahí donde el modelo colapsa. Ujú. La otra lección, número 2, pienso yo, hay que fortalecer, ¿verdad? Los sistemas de salud de cada país. Tercero, hay algo que me llamaba la atención. Dentro de estos 15 países que demuestra, como te digo, Rusia ocupa el último lugar, con apenas 170 fallecidos de 21.000 contagiados que ha reportado, con una tasa de letalidad de 0.8, o sea, que todavía no se le muere nadie. Pues de cada 100, solo 0.8, ni siquiera una persona llega a morir, a pesar de tener una enorme frontera con China, que es el principal foco. Ujú. Y creo, pues, en ese caso que el presidente Putin ha tomado una serie de medidas positivas, acertadas. Incluso llegó a decir, si hay que sacar al ejército para prevenir el coronavirus y cuidar la frontera y los puntos ciegos, lo vamos a hacer. O sea, el hombre está decidido a cerrar, ¿verdad? Y a tomar las medidas que sean necesarias. Sin embargo, el presidente Putin, aunque ha hablado del aislamiento social, aunque ha hablado de medidas de prevención que se han hecho en otros países, no tiene una cuarentena cerrada, no ha cerrado el país como tal, como en otros países sí ha ocurrido. Claro. Sí, todavía no, porque quizás no ha considerado que llegues a ese extremo. Pues probablemente es una valoración de él, pero no va a dudar, no le va a temblar el pulso si le toca cerrar Rusia completa. Eso te lo puedo asegurar, ¿verdad? El presidente Putin ha dado muestras de tomar las decisiones que deba de tomar. Igual, yo pienso aquí que esta pandemia ha puesto de relieve el fracaso de la Organización Mundial de la Salud. Eso es un fracaso. Y creo que el mundo tiene que poner, cuando pase esto, poner los ojos a decir, bueno, ¿qué vamos a hacer con esto? Creo que desaparecerla no me parece que sea la medida más acertada, pero sí hacer cambios, hacer transformaciones que verdaderamente aseguren o apunten a que juegue un rol más positivo, más proactivo estas organizaciones. Pues. Hasta el momento, si vos has visto todos los cabildeos, ¿verdad? ¿Quién va a asumir? Fue el expresidente tal. ¿Quién va a asumir? Ahí viven peleándose las presidencias de estos organismos internacionales. Pues aquí está aquella señora que pasó del Banco Europeo, creo, y ahí pasó al Banco Mundial. Cristina Lagarde. Del FMI. Sí, del FMI. Al Banco ¿verdad? Europeo. Y entonces siempre anda en el hit parade, en el figureo, pues siempre anda en la cresta de la ola. Entonces todos ellos han sido un montón de gatos gordos que la han estado pasando muy bien, ¿verdad? En esos organismos internacionales, y creo que hay que ponerle una lupa y cambiar lo que haya que cambiar, un poco la locución latina, mutatis mutandis, ¿verdad? Vas a cambiar lo que haya que cambiar y punto, pues, pero hacerlo útil, hacerlo funcional. Pero ha sido más la Organización Mundial de la Salud que los propios países, porque de alguna manera, vuelvo a hacer historia. El 11 de marzo declara pandemia la Organización Mundial de la Salud cuando ya está o tiene presencia en los 5 continentes. ¿Sí? Tardíamente. Hasta ese momento. Tardíamente. Y explicaban por qué no lo habían hecho y decían que no lo hacían justamente porque todavía no habían condiciones para que eso fuera pandemia. Bueno, pero pese a todo, la Organización Panamericana de la Salud todo el tiempo habló sobre este virus, habló sobre las características que tenía, compartió información sobre el virus y sobre las medidas de prevención que deberían de tomar. Pero esa es la Panamericana, yo te hablo de la mundial. La Mundial de la Salud. Es que la Panamericana es un brazo. Es un brazo, de la OMS. Claro, es un brazo. Sí. Pero el de la decisión, pues, final, más alta, pues, es la OMS. Pero la OMS no le manda a los países, orienta, dice. Se pronuncia. Tenés el caso de Nicaragua. Bueno, sí, tenés el caso de Nicaragua. Todos han dicho, es preferible establecer cuarentena, es preferible el distanciamiento social, es preferible medidas de higiene, ¿verdad? Como formas de prevención. Y aquí en Nicaragua, una de las grandes críticas que ha habido al gobierno justamente es hacer convocatorias para actividades masivas. Bueno, a ver. Y esa ha sido una decisión una decisión soberana de cada gobierno. Nicaragua, pues por encima de la recomendación. Por eso. Sí, pero el punto de la OMS no es ese. El punto es que tomó una decisión tardía para declarar pandemia este asunto
y que ella ya lo sabía desde diciembre, cuando Taiwán ya se lo había alertado. Y ahí están los correos, sí, ¿verdad? Ahí está donde todo, se demuestra fehacientemente los alerta. Y como vos decís, si aquí se da un caso de poliomielitis, uno es el que viste, detrás no sabes cuánto, y ojo, hay que meterle mano rápido. Entonces igual, desde que te dicen, mira, hay tantos casos de esta neumonía típica y te empiezan a dar señales de alerta, lo que tenés que hacer inmediatamente es activar el modelo, para poner la maquinaria a funcionar, no que lo haces 3-4 meses después. ¿Verdad? No, pero la maquinaria se puso a trabajar desde los primeros días. Pues ya en enero, fíjate que yo me puse a revisar, revisar nuestro archivo. En China en diciembre ya estaba. Sí, ¿verdad? Sí, y oficialmente es el 31 de diciembre que se habla del primer caso oficial. Y me hablas de marzo, que la OMS se pronunció en marzo, o sea, 3 meses, ¿verdad? En 3 meses se puede ganar, es mucho tiempo para este nivel tan contagioso como decís que es este virus, ¿verdad? Tiene un nivel de contagio más agresivo que el de los demás. Entonces, y además habiendo sido alertado. Pero bueno, ya había sido declarada epidemia, ya estaba declarada epidemia, ya se habían hecho las advertencias. Lo que quedan son medidas. Ahora, si nos vamos al origen que señalaba, yo creo que por donde la vía está mala, ¿verdad? Unos te dicen los murciélagos. Yo no lo creo. Toda su vida los chinos han sido insalubres para comer. Han comido murciélagos. Tienen su cultura. Han comido culebras. Sí. Han comido pangolines. Los tienen al borde de la extinción. El chino se ha comido de todo y no se ha muerto. Entonces no creo que sean los pobres animales los que les transmitan. Eso no le veo. Ahora, otros dicen, no, fue hecho en un laboratorio, ¿verdad? Por un lado, es malo porque extinguís especies, ¿verdad? Y el chino es de lo más depredador, ¿verdad? Y por otro lado, si no es los pobres murciélagos, y fue en un laboratorio, peor, ¿verdad? Porque quiere decir que los chinitos y otras potencias deben de estar en la misma, están traveseando y jugando con 3 tipos de armas con las cuales no podés estar experimentando ni jugando, que es la bacteriológica, ¿verdad? La química y la nuclear. Tenemos suficientes bombas para hacer estallar el planeta entero en añicos. Y varias veces. ¿Verdad? Sí. Y que quede nada más una especie de cinturón de asteroides o cinturón de Kuiper. Con un rótulo que diga, aquí fue la Tierra. Aquí fue la Tierra, sí, situado entre Marte y Venus, ¿verdad? Tenemos municiones para eso. Si es las guerras químicas, hombre, desde la Primera Guerra Mundial se viene diciendo que no jugues pues con armas químicas. Sí. Y menos ahora con armas bacteriológicas. Entonces, sí es cierto que fue en un laboratorio, no lo afirmo, pero si eso es cierto, creo que la lección es, hagamos un alto, no sigamos atravesando con esto, porque nos podemos perjudicar nosotros y las otras especies. Sí, no, y es que es un juego peligroso. Sí, pues. Sí, no, aquí lo cierto y verdad, es decir, esto de laboratorio todavía es una especulación. Porque además hay acusaciones del lado y del otro lado, que le hiciste vos, que le hiciste. Sí es cierto, digo, yo siempre te pongo el condicional, sí es cierto. Claro, pero es decir, independientemente de esto, el tema es que tenemos cualquier cantidad de virus que además no conocemos. Está el hecho cierto, verdadero, de un glaciar en el que se encontraron una cantidad de virus de los cuales era un porcentaje muy pequeño el que era reconocido, ¿verdad? El resto era total y absolutamente nuevo. Nuevo para la ciencia, pero que había estado en la Tierra presente quién sabe cuánto tiempo antes, ¿no? Enquistado como el paramecium, pues, que se enquista en los momentos difíciles. ¿Y qué hacen esos virus? Todavía no lo sabemos y es mejor que no lo sepamos. Sí, hay que se queden congelados. Hay que se queden congelados y hay que estudiarlo, pues, ¿verdad? Aquí también te decía que la tasa de letalidad, ¿verdad? Bélgica, comparado con la cantidad de habitantes y con la cantidad de contagios, es el mayor seguido del Reino Unido, ¿verdad? Si te fijas, los países que han respondido más lentamente, no es casual que tengan el nivel de contagio mayor y la tasa de letalidad mayor, ¿verdad?
Entonces, malo es cuando tenés una tasa de letalidad superior que la tasa de rehabilitación, ¿verdad? Que en este caso, pues, son pocos, digamos, son Reino Unido es uno de ellos, ¿verdad? Se le muere más gente de las que puede salvar, y lo mismo Holanda. Holanda tiene una tasa de letalidad de 10.7 y una tasa de rehabilitación de 1.1. O sea, de 100 se le mueren 10, casi 8, y solo logra salvar 1. Pues en términos porcentuales, ¿verdad? Sí. Sabiendo que los porcentajes, ¿verdad? Que los porcentajes pues esconden siempre, ¿verdad? Los números, los promedios esconden siempre un subregistro, pues, ¿verdad? Una realidad que Sí, no es. por eso es que yo al principio hablé de casos diagnosticados. Sí. Porque los números que hemos visto son de los casos diagnosticados. Sí. De los no diagnosticados, la verdad es que no sabemos cómo anda el asunto. Claro, y yo pienso que ahí se tiene que insistir bastante en poner a todo el mundo que se someta a la prueba, para decir, hasta el día de hoy estás negativo y estás bien, ¿verdad? El que dio positivo, ataquemos rápido, ¿verdad? Y aislemos. Ándate a tu casa y aislate, ¿verdad? Sí. Para que no llegues al hospital, ¿verdad? Porque ya después es más difícil, ya cuando estás en el hospital es otro tratamiento, pues, y es aparato, y es más cosas, ¿verdad? Sí. Y ahora, hombre, creo que hay algunas cosas que no cuestan nada, pues como te digo, he visto algunos empresarios o pseudoempresarios que comparecen y hablan, ¿verdad? Y siempre están más preocupados por el dinero. Yo creo que lo importante es la vida, que el dinero se recupera después, ¿verdad? Pero hay cosas que no te va a costar nada, ¿verdad? Decirle a la gente y fomentar que se lave las manos, que se bañe más, que la ropa, que algunos hábitos, ¿verdad? Eso no va a afectar, pues no va a poner el país en crisis. Sí. Económicamente no es eso. O sea, poder seguir funcionando, ¿verdad? Pero con medidas de higiene extremas, que son las que te van a impedir el contagio. Pero es que fíjate que yo creo que ni siquiera son extremas. Es decir, lavarte las manos no es extremo. No, Por ponerle que sea extremo que te la laves 10 veces al día. Sí, pues, pero es decir, yo me acuerdo que y seguramente te acordarás en el 90 y algo, cuando todo el cólera, mundo, sí. era lavarte las manos antes de comer y después de comer, ahí nomás son 6 veces. Al manejar alimentos. Ahí nomás son 6, sí, ¿verdad? Sí. Yo no sé si vos cocinás, pero yo cuando cocino me estoy lavando las manos constantemente y no son 6 veces. Llevo en mis genes el gen de la cocina, de la alta cocina además. Por lo menos a mí me gusta lavarme las manos cuando me meto a la cocina y estar con las manos que limpias. Estás obligado a lavarte las manos. Sí. Entonces, por lo menos ahí estás hablando de 6 veces que te tenés que lavar las manos. Sí. Bueno, vamos, hacemos una última pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Estamos conversando con Miguel Campos Marcenaro. Quiero volver sobre lo de la OMS. ¿Vos estás de acuerdo con el planteamiento que ha hecho el presidente Trump de un mal trabajo de la Organización Mundial de la Salud? Totalmente. ¿Y estás de acuerdo con que se suspenda en este momento la ayuda de Estados Unidos a la OMS? También, totalmente. Sí, claro. Primero, ha hecho un mal trabajo y estira reales buenos a reales malos. Segundo, si fuera que esos 50 millones que él le da, ¿verdad?, es para desarrollar una vacuna, para desarrollar un laboratorio, te digo, no, ¿verdad? Pero es para planilla, es para gastos operativos, gastos corrientes de la OMS. Y yo te pregunto, bueno, pero ¿por qué le voy a dar a esto que no está funcionando 50 que a mí me pueden funcionar? Porque ahorita el presidente Trump acaba de pasar un paquete que creo que ya se lo aprobaron de 2 billones, o para nuestro caso, trillones. Correcto, ¿verdad? Sí. Porque es que ellos, billion... No, pero 2 billones son 2.000 millones. 2.000 millones para nosotros. Sí. Para ellos son trillones, ¿verdad? Entonces, acaba de pasar, lo cual le va a abrir una brecha presupuestaria inmensa. Y esos 50 millones hacen falta, ¿verdad? Y recordemos que él está velando por su país, que es inmenso, y que tiene la tasa más alta de contagiados y de fallecidos.
Entonces, ¿se los vas a dar para planilla? No le veo, pues. Si es para un laboratorio, te digo, no, es una barbaridad. Es el laboratorio que está creando la vacuna o que está creando el medicamento para el tratamiento, pero no es ese el caso, ¿verdad? Entonces, ahora, yo creo, pues volvemos a lo mismo, se mete mucho en la política. Yo creo que el presidente Trump está haciendo lo que corresponde. Pidió un montón de plata para el coronavirus. Estamos hablando de billones de dólares, ¿verdad? Sí. Cerró fronteras, hubo aislamiento, suspendió vuelos, ¿verdad? Y recordar que recibe presión de todos esos ricachones, ¿verdad? De las líneas aéreas, empiezan a presionar que están perdiendo reales. Sin embargo, lo está haciendo, ¿verdad? Sí, prohibió la entrada. Lo primero que hizo fue prohibir la entrada de ciudadanos asiáticos, ¿verdad?, a Estados Unidos. Y paró los aviones. Y eso tiene al barril de petróleo en 28, 27 dólares el barril, ¿verdad? No creas que eso le cae en gracia a la industria petrolera, ¿verdad? Pero él está tomando las medidas que corresponden a su país, porque cada país toma las medidas que le corresponden según sus características y sus posibilidades. Pero está tomando... Ahora, incluso llegó a hacer uso, a invocar la cláusula de guerra, ¿verdad? Y le dijo a los automovilistas, produzcan ventiladores o los cierro, ¿verdad? Sí. Y a otros le dijo, produzcan mascarillas, produzcan alcohol, ¿verdad? Porque eso se agotó, pues. En ese país que supuestamente hay la abundancia, se agotó. Entonces, él empezó a invocar y a tomar medidas, ¿verdad? Para hacerle frente a la crisis, y aún así la tiene. Sí. Aún así está cargando con la cruz más pesada, ¿verdad? Y entonces, ¿qué crees que tiene que hacer? Tiene que hacer lo que está haciendo. Pero una cosa es, a ver, yo me recuerdo cuando declaró el estado de emergencia, habrá sido para el 13, 14 de marzo, por ahí, sí. Explicó que la declaratoria del estado de emergencia, del estado nacional de emergencia, le facilitaba a él acceder a 50,000 millones de dólares en ese momento, ¿verdad?, de fondos de la Reserva Federal, sí, para poderle hacer frente al coronavirus. Y él los estaba destinando en ese momento a la farmacéutica y al sistema privado de salud. ¿Verdad? Que ahí vamos a algo que decíamos al principio, la inversión en salud pública. Sí. Que no es exactamente lo que él hizo. Él invirtió en salud privada y no en salud pública. Y de alguna manera, si vos te vas a los datos de la Universidad de Johns Hopkins, los que más están siendo atendidos son personas que tienen seguro o que están laborando y que por lo tanto tienen algún tipo de seguro. Claro. A ver, el defecto estructural de la salud en Estados Unidos es que es más fuerte la privada que la pública. La pública es prácticamente mínima, nula, sí, ¿verdad? Entonces existe, pero es mínima. Entonces estás atenido a tu green card, a tu social security, a todas esas cosas, ¿verdad? Entonces, obviamente él va a priorizar donde es más grande, donde tiene más capacidad de atender gente, ¿verdad? Pero ahora, tiene, y ahí pongo un gran signo de interrogación, ¿tienen estos la capacidad de atender? Claro, ahí es donde te señalo las debilidades que se ha puesto en evidencia a nivel mundial y sobre todo en este país del sistema de salud. Ahora, el presidente Donald Trump es un hombre de muchas aristas oscuras. A él no le hablé de medio ambiente porque niega el cambio climático, sí, ¿verdad? A él no le hablé de sensibilidad social porque eso para él no existe. Lo que incluso, hay que hacer es contar reales. Hasta hace poco el coronavirus era una juguete, tontera. Era juguete, era una gripe. Bueno, aquí han dicho eso también, ¿verdad? Yo me he encontrado con gente que dice tanto escándalo por un catarrito. O sea, ¿qué catarrito es que tiene de rodillas al mundo, ¿verdad? Paralizado el mundo. Sí. Pero no sé en qué mundo viven o qué piensa esta gente que me responde así, ¿verdad? El sistema de salud lo agarró y lo votó, el Obamacare. O sea,
no es un hombre humanamente sensible. No es social. ¿Verdad? Ni tiene alta sensibilidad social, ¿verdad? Dicho estas tres cosas, para que este hombre haya tomado todas esas medidas que ha tomado, ¿verdad? De paralizar el país, de aplicar tantas medidas y de pedir más allá de los 50.000 millones, porque al final... porque esa fue la primera, los 50.000 es un juguete, ¿verdad? Quiere decir que la bola de nieve que él vino a venir y que se la está jugando, está buscando cómo detenerla, es grande. Pero como ¿verdad? Lo veo yo, es que la mayor preocupación que él tiene en este momento es de pesos y centavos y no de gente. Claro, que es lo que señalaba por eso te digo, Gates. Bill Gates le criticaba eso. Sí. Pero ¿qué es lo que te digo? Debe tener la plena seguridad que hay otros sectores, otro montón de ricachones del área petrolera, por ejemplo, del área de transporte, las líneas aéreas, los turistas, el sector turismo, un montón de gente que debe estarlo presionando y diciendo, abrí, qué barbaridad, ¿verdad? Todo lo que estamos perdiendo. Estamos perdiendo y esas cosas, ¿verdad? Y entonces vos tenés que ver que esto no es blanco y negro para él, pues, ¿verdad? Ni es de una sola vía, pues, ¿verdad? Y más con lo que te decía, sus lados oscuros, pero él sabe que si no le pone atención a esto no se reelige y él quiere seguir. Entonces está tomando estas medidas para poder decir a la hora de la campaña, no, yo hice tanto y muchas cosas en defensa de esto, atacamos el mal, pues, ¿verdad? Y no es que me desentendí, no, y está dando la cara. Todos los días sale en televisión, está en su Twitter, porque es presidente tuitero, ¿verdad? Y ahí está, pues, que vos no le podés decir que se ha desentendido el tema. Ya, esa es otra cosa. ¿Qué por interés de reelegirse? Obviamente, siempre perseguido un interés, pero lo está haciendo. ¿Que ha movido plata y ha tomado medidas? También la está haciendo. Y se está peleando con los gobernadores. Y se está peleando con los gobernadores, porque también los gobernadores quieren abrir. Y él dice no, o dicen vos sí y este no. O sea, no las tiene todas, pues, como en todo país que es federado, pues, que los estados ahí... Constitucionalmente los gobernadores tienen la potestad de hacer en su estado lo que ellos consideren pertinente. Son como los presidentes de cada... ¿verdad? Y por ahí va el pleito ahorita. Y por ahí va el pleito, y encima agregarle sus enemigos tradicionales o sus adversarios tradicionales, los demócratas, CNN, muchos medios. Entonces, pues tiene... Creo yo que está pasando un atribulado momento. Pero te cuento una cosa. Para ser enemigo CNN de Trump, lo han tratado con unos guantes de seda al grado que de lo que menos se habla es de lo que ocurre en Estados Unidos. En CNN poco se habla de lo que ocurre en Estados Unidos. Bueno, han sido... ahí aplica muy bien la paja en el ojo ajeno. Bueno, pero es que también han visto que él tuvo, dice, una plática muy buena, muy positiva con Joe Biden, que es su principal adversario o su sucesor. Y entonces él quiere estar bien con su sucesor o entenderse con su sucesor, y su sucesor también quiere que vean que él es capaz de escupir en rueda, como dicen, ¿no? De participar, de intervenir, aún no siendo presidente ni funcionario, en un tema tan álgido como este. Sí, no, y siendo prácticamente el candidato. Y es el candidato, porque ya Bernie... Digo, prácticamente porque lo que le hace falta es la elección como tal. Pues, así es. Entonces, pero bueno, ahí se ve también una grandeza, que ellos dicen, es Estados Unidos, es la nación. Platiquemos. Que a mí me parece que a muchos nos hace falta, cada uno en su país, decir, esto es el país. Supuesto. A Bukele, que ha tomado medidas extremas, ¿verdad? Pero la Corte lo acaba de desautorizar. Le dijo, no, todo lo que vos declarés que no puede andar en la calle es ilegal, y le votó el decreto. Falta de consenso nacional. Falta de consenso, falta de un acuerdo nacional. Falta de un acuerdo. Lo malo es que si lo haces aquí, sos pactista. Si llegas a un acuerdo aquí y a un entendimiento, inmediatamente te tiras de pactista y estás hundido. Lo que pasa es que yo no sé, es decir, a veces nos cegamos ante ciertas cosas que son necesarias
Hombre, el país es de sí, todo. sí. Y esta pandemia nos amenaza a todos. Así es. ¿Verdad? Así Igual allá. Sí. Demócratas y republicanos están siendo amenazados. Sí. ¿Verdad? Y entonces decir de que es un simple catarrito, ¿verdad? Simple catarrito. Y vos crees que Estados Unidos y todos estos países que son el G8, los que dominan el mundo ahorita, si fuera un simple catarrito, estarían como están y haciendo todo lo que hacen. Por favor. Sí, ¿verdad? así es. Viven en la Luna o viven en Plutón. O yo no sé, pues. Dicen que la inteligencia del cerebro se da por el nivel de circunvalaciones que tiene ese órgano. Probablemente, con ese nivel de respuesta que me dan, el cerebro debe ser liso, no tiene circunvalaciones, pues el cerebro de esos tipos. ¿Verdad? Solo así me puedo explicar, pues. O le hace falta ir al optometrista, comprarse unos anteojos y oír bien. Esa es la más barata. Y oír bien. Esa es la más barata. Muchas gracias, Miguel. A la orden siempre. Gracias también a nuestras amigas, amigos televidentes. Concluimos siempre con las recomendaciones. Por favor, higiene, la primera, por supuesto, para la prevención. Si tose o estornuda, aunque sea alergia, por favor hágalo en el interior del brazo. Y si se siente enfermo, no se automedique. Vaya, por favor, a buscar atención médica inmediatamente. Eso puede ayudarle a salvar su vida y salvar la vida de otro. Muchas gracias por su atención. Esperamos que el programa haya sido de provecho para usted.